Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros hoy en este primer día del año 2025. En mi corazón había algo bien importante que yo quería compartir y qué mejor momento cuando comenzamos un año y hacemos planes para ver cómo el año vamos a manejarlo y vamos a manejar nuestra vida durante ese tiempo. Así que hoy vamos a estar hablando de la toma de decisiones. Una sola decisión puede afectar el resto de tu vida, sea una decisión buena o sea una decisión incorrecta. Así que yo te voy a estar compartiendo algunas escrituras y ejemplos bíblicos para que tú te des cuenta de que el ser humano tiene que depender de Dios antes de tomar decisiones, porque si toma decisiones negativas, los efectos han de ser nefastos en la vida de ese individuo. Tú y yo hemos tomado decisiones malas y hemos tomado decisiones buenas también. Pero hoy en su misericordia Dios nos quiere alertar para que este año que viene nosotros estemos conscientes de cómo hacemos las cosas y cómo le damos a Él participación para que Él nos guíe, para que Él nos muestre, para que Él nos enseñe cómo nosotros podemos eh, depender de Él más, creerle más a Él y entender lo que Él quiere para nuestras vidas. Así que yo te pido que estés bien atento y atenta para que tomes nota. Escribe las escrituras porque yo no voy a poder leerlas todas, te las voy a dar las citas, las referencias, te las voy a dar y solamente voy a discutir el evento que aconteció. El primer ejemplo que nosotros tenemos de quien tomó decisiones incorrectas fue Adán y Eva. Fíjate que ese amor de Dios es tan grande que Él registra las cosas que pueden hacer daño a los seres humanos y los primeros que cometieron errores fueron Adán y Eva y hoy día estamos pagando las consecuencias de haber estos dos tomado una decisión errada, primordialmente Adán. Y lee la historia, lee la Biblia, lee la autoridad que se le había delegado, lee los privilegios que se le habían delegado a estos dos seres humanos, primordialmente a Adán, para que tú veas de qué yo te estoy hablando. Pero específicamente en el área donde encontramos la toma de decisión incorrecta en Génesis 3, del 1 al 19, anota la escritura como te dije para que luego la estudies y fíjate en que en esa área nosotros vamos a encontrar lo que realmente nos da dirección a nosotros para saber lo que el ser humano hace o el error que comete o la imprudencia que comete cuando no es guiado por el Espíritu Santo. Acuérdate que a nosotros Jesús cuando se fue a él dijo que nos iba a dejar el consolador, el cual nos iba a guiar a toda verdad. Así que nosotros tenemos herramientas para no cometer errores, sin embargo, pues a veces pretendemos y queremos y hacemos las cosas a nuestra forma, olvidándonos que se nos dejó un equipo de apoyo, si es que podemos decir, para que nosotros pudiéramos vivir una vida plena. ¿Cuál es el equipo de apoyo? El Espíritu Santo y la palabra, una instrucción para que nos comuniquemos con Dios, que es la oración. Y bueno, en fin, Él no nos dejó desamparados, Él no nos dejó a nosotros sin cuidado, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de dejar que Dios tome control de nuestra vida en el sentido de que Él sea nuestro dueño y cuando Él es nuestro dueño, las instrucciones que Él nos imparte, nosotros le hacemos caso. Fíjate que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Ese pecado grande que ellos cometieron fue la desobediencia, entiéndelo bien, fue la desobediencia y eso eh, fíjate que qué absurdo fue esa decisión, porque
te invito a que leas toda esa parte en el libro de Génesis para que tú te des cuenta. A ellos se les había dado el privilegio de vivir en un lugar excelente, con las mejores condiciones de vida. Ellos tenían para comer de todo lo que quisieran. Ellos tenían variedad de cosas que podían comer. Ellos tenían la responsabilidad de ser, vamos a decir, los cuidadores del huerto, ¿verdad? Y tener esa relación tan íntima con Dios que ellos no se daban cuenta de unas cosas que eran irrelevantes. Una vez ellos tomaron la decisión de desobedecer, y ponlo en letras mayúsculas, de desobedecer a Dios y comer ese fruto que le había sido prohibido. Mira lo absurdo. Había un solo fruto que ellos no podían comer y yo no te puedo decir ni calcular porque no está escrito en la Biblia, pero piensa todos los demás frutos que habían y ellos se les antoja de elegir comer el que estaba prohibido. ¿Qué fueron? Ellos fueron tentados, sucumbieron a esa tentación y poniendo, escucha bien, que ahí es donde nosotros pecamos y ahí es donde erramos. Ellos pusieron su voluntad personal sobre el mandato de Dios. Muchas veces nosotros hacemos eso mismo. Ponemos nuestra voluntad personal sobre el mandato de Dios y después sufrimos consecuencias y después tenemos la osadía de decir que Dios permitió esto en mi vida. ¿Por qué? Bueno, muchas veces ocurre que nosotros hemos tomado decisiones malas y estamos eh, teniendo que cargar con la consecuencia a corto y largo plazo de esa decisión errada que nosotros tomamos. ¿Cuáles fueron las consecuencias a corto plazo que pagaron Adán y Eva? Número uno, ellos perdieron su inocencia. Tú te das cuenta cuando ellos entonces empiezan a cubrirse de Dios, empiezan a cubrir su cuerpo. Antes eso no era un issue, antes eso no era un elemento de importancia y sin embargo después empezaron a cubrirse porque tenían vergüenza. Nada de lo que existía antes de ellos haber hecho esto. También lo más terrible de toda esta consecuencia a corto plazo, inmediatamente, fue que se cortó la preciosa relación que ellos tenían con Dios. Y por causa de eso, todos los seres humanos nacemos con la naturaleza del pecado y por eso es que tenemos que aceptar a Cristo como nuestro Salvador para entonces poder restaurar esa relación y volver a los tiempos iniciales de comunicación con Dios como Él siempre quiso que así fuera. ¿Cuál fue entonces a largo plazo la consecuencia de esa mala decisión que tomaron Adán y Eva, que trajo la caída a la humanidad? Como te dije, entró la naturaleza del pecado, entró la muerte, entró las enfermedades y todas esas cosas. Así que Dios no es culpable de todas estas cosas que pasan, sino el mismo hombre al haber tomado una decisión contraria a la instrucción que se le había dado, pues entonces creó un efecto dominó, puedo decir yo, para el resto de la humanidad. Yo quiero que tú medites en esto porque en ocasiones nosotros hacemos cosas así y tomamos decisiones sin pensar en la consecuencia que puede acarrear no tan solo a mi vida, sino a mi familia y a todos los que me rodean. Así que es importante que nosotros meditemos este tema porque fíjate, en el amor misericordioso y compasivo de Dios, Él hoy nos está invitando a que nosotros reflexionemos sobre estos asuntos para que podamos enmendarnos, para que podamos arreglar, para que podamos caminar en los planes y propósitos que Él tiene para con nosotros. La desobediencia a Dios trae la separación de Él. Piensa tú cuando tú has estado desobedeciendo que te sientes tan frío, que sientes como que estás lejos de Dios. Pero Dios nunca se va lejos de ti, eres tú el que te separa de Dios. Yo recuerdo una persona que yo amé mucho, perdí el contacto con la persona, no sé ahora si ya ha partido de esta tierra, pero en un momento hizo un acto deplorable en su vida y cuando nos acercamos para preguntarle,
se atrevió a decirme, una persona bien conocedora de la palabra de Dios y todo eso, pero mira la treta del enemigo. Cuando nos acercamos para ministrarle, la persona me dijo, yo no tengo perdón de Dios. Hasta ahí era soberbia la persona de atreverse a decir que Dios no lo iba a perdonar. Y por eso persistía en su pecado. Eso es consecuencia de nosotros desobedecer, porque entonces el enemigo toma ventaja de lo que nosotros hacemos para entonces condenarnos, para hacernos sentir mal, para hacernos sentir que no somos buenos, que no somos merecedores. Y en sí, en verdad, no somos merecedores, pero el amor de Dios es tan grande que nos hace merecedores de su amor y de su gracia. Otro ejemplo que nosotros podemos ver es el ejemplo de Saúl. Te voy a dar las referencias para que tú puedas buscarlas en el Primera de Samuel, en el libro Primera de Samuel, el capítulo 13 del 8 al 14, y en Primera de Samuel, capítulo 15 del 1 a 23, están estos relatos que yo te voy a decir. Mira lo que hizo, la decisión incorrecta, lo que hizo Saúl. Saúl era un rey y a Saúl se le dieron unas instrucciones. Se le dijo que siguiera las instrucciones de Dios tal y como él le había expresado. Y Saúl determinó hacer las cosas a su forma. Saúl comenzó a hacer sacrificios en lugar de esperar que Samuel viniera a ministrar a su vida. Ese fue un error garrafal que él cometió. Y en otra ocasión, te estoy mencionando estas dos y mira la consecuencia nefasta que pasó en la vida de Saúl. Y en otra ocasión, él desobedeció específicamente unas instrucciones que Dios le había impartido de que él destruyera una población en particular, los amalecitas. ¿Y sabes lo que él hizo? Él decidió y empezó a escoger, no, estos sí, aquellos no, esto lo quiero de hacer esta forma con ellos, quiero hacer. Él quiso reprogramar la instrucción de Dios para él hacerlo a la forma y convicción de él. ¿Qué fue lo que pasó? Dios se enojó con Saúl. ¿Y sabes lo que ocasionó? Samuel también lo confrontó con los actos que él estaba haciendo de sacrificios y todas esas cosas. ¿Cuál fue la consecuencia a largo plazo que sufrió Saúl? Saúl fue desechado de parte de Dios. Y fíjate este amor tan grande que Dios nos tiene, que nos está advirtiendo para que nosotros no lleguemos al punto de ser desechados, porque Dios no desea que eso pase en nuestras vidas. Él realmente desea que nosotros mantengamos comunión con Él. Y somos nosotros, repito, los que tomamos decisiones de separarnos, de aislarnos, de apartarnos del Señor. Somos nosotros los que hacemos todas esas cosas. Fíjate que la falta de obediencia a Dios, la impaciencia por no esperar a que viniera Samuel, o sea, cuando nosotros le pedimos a Dios en oración que Él nos dé dirección, que Él nos hable y nos ponemos impacientes, tomamos malas decisiones. Cuando Dios nos dice que lo hagamos de una forma y nosotros lo queremos adornar, le queremos poner adornitos para hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos, a la forma que nos parece a nosotros, estamos desobedeciendo a Dios. Y yo quiero decirte, yo conozco muchos casos de que Dios en su eterna misericordia avisa a la gente para que cambien sus caminos, para que rectifiquen, para que revisen, para que tengan un tiempo de introspección y decidan cambiar. ¿Y sabes qué? Llega el momento en que entonces Dios determina poner al claro o exponer la desnudez espiritual del que es desobediente. Eso pasó con Saúl y eso pasa con todos nosotros cuando nosotros insistimos en un Dios queriendo darnos la oportunidad de que cambiemos, que nosotros decidimos hacerlo por nuestra cuenta y a nuestra propia voluntad. La desnudez implica vergüenza.
Y el ponernos que lo oculto que estamos haciendo salga a la luz es una vergüenza. Pero Dios no lo hace de inmediato porque su misericordia es nueva cada mañana. Él nos da oportunidad, Él nos da oportunidad, Él nos da oportunidad, pero está en tus manos y en la mía decidir si le vamos a hacer caso a Dios. Yo creo que Él hoy en su amor nos está advirtiendo para que en este año nosotros determinemos fervientemente a hacer las cosas que corresponden y tomar decisiones que estén consonas con el plan que Él tiene para nuestras vidas. Nuestras decisiones tienen repercusiones. Son buenas repercusiones o son malas repercusiones. Así que tú tienes que estar pendiente, tienes que buscar el rostro de Dios, tienes que preguntarle, tienes que decirle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres o tú tienes otra cosa mejor para mí? Ahí es donde está nuestra dependencia al Señor. Ahí es donde nosotros verdaderamente descansamos en Él, en preguntarle antes de nosotros, decirle, Dios, ven y bendice lo que ya yo decidí sin haberte consultado, sin tu consentimiento, sin tu presencia en este proceso decisional. Vamos a invertir las cosas y ponerlas correctamente. Por eso está en la palabra todos estos ejemplos para que nosotros podamos aprender y podamos determinar que la vamos a hacer diferente. Otro ejemplo que nos encontramos, y quiero que hagas después la comparativa entre Saúl y este que te voy a mencionar para que veas una gran diferencia que ocurrió, es David y Betsabé. La escritura donde tú puedes encontrar la referencia de lo que yo voy a hablar ahora es 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 27. Lee toda esa porción. Obviamente, por falta de tiempo, yo no tengo para decirte y leerte todas esas porciones que son extensas en el día de hoy, pero te las estoy dando para que tú las estudies porque es tu responsabilidad como creyente leer la palabra y buscar revelación de Dios a través de la palabra. Fíjate que Saúl tomó una decisión incorrecta que fue terrible. La decisión de Saúl fue permitir que su mente y su corazón fueran pervertidos con el deseo de tener contacto físico con Betsabé. Betsabé, él cometió adulterio, hablemoslo con la palabra correcta. Betsabé era la mujer, la esposa de Urías. Urías era el soldado fiel que David tenía. Y mira hasta dónde llega cuando nosotros permitimos que los pensamientos foráneos a la palabra de Dios tomen control de nuestra vida, que David deseó la mujer, tuvo intimidad con ella y empezó a programar cómo él se podía deshacer de Urías. Lo mandó para la guerra para ver si allá lo mataban y así él quedaba impune de lo que él había hecho. No le salió como él quería, nació un bebé y la consecuencia fue que ese bebé murió. Una de las cosas que David pretendía hacer era, al Urías morir, él estaba cubriendo su pecado de lo que él había hecho con Betsabé. Las consecuencias a corto plazo para David fue que Natán lo confrontó con su pecado y lo hizo mirar de una perspectiva diferente lo que iba a pasar por haber desobedecido las reglas divinas. Él le advirtió lo que iba a pasar, él le advirtió las consecuencias de su pecado. A largo plazo, David sembró para su futuro. Como te dije, tomamos decisiones que son buenas o que son malas y que traen consecuencias a largo plazo. Lo que sembró para su futuro fue terrible. David fue perdonado por Dios porque él se arrepintió de corazón.
pero las consecuencias de sus actos él no las pudo cambiar. Tuvo que lidiar con ellas y tuvo un, un conflicto extremadamente grande, dolor y conflicto en su vida personal. Lee la historia de él para que tú veas. Lee los salmos para que veas cuando él está en angustia y todas esas cosas. Pero ahí él declara, ahí él habla, ahí él reconoce, ahí él expone que su máxima autoridad es Dios. Por eso sabemos que Dios lo perdonó, porque él se arrepintió y regresó a los brazos del Señor. Pero a largo plazo había conflictos en la vida familiar de David. Entre ellos podemos darnos cuenta de que su propio hijo tenía conflictos con él. Su propio hijo estaba en contra de él. Mira cómo nosotros vamos a darnos cuenta de que el efecto de nosotros y nuestros actos egoístas y motivados por nuestros deseos personales nos pueden traer a largo plazo unas consecuencias negativas. Fíjate que su hijo Absalón estuvo en contra y tenía rebelión en contra de su papá David. Te estoy diciendo por encimita lo que pasa en toda esa porción bíblica que yo te dije que leyera, porque, como te repito, nosotros no nos contamos con mucho tiempo aquí, pero es tu obligación también leerlo y pedirle a Dios que cuando estás leyendo, tú puedas darte cuenta de todas las cosas negativas o consecuencias negativas que tú puedes acarrear por no hacerle caso a la instrucción de Dios. Hay otros personajes bíblicos que no voy a entrar ahora en detalle sobre ellos, pero tú puedes buscar. De ellos podemos encontrar a Sansón, podemos encontrar a Ananías y Zafiras en el Nuevo Testamento, podemos encontrar a Lot y su familia, específicamente a la mujer de Lot que desobedeció la instrucción y se convirtió en una estatua de sal por estar mirando cuando le dijeron que no volteara para mirar. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en este nuevo año que nosotros vamos a entrar? Número 1, tenemos que buscar la dirección de Dios en todas, absolutamente todas, ponlas en letra mayúscula, en todas las decisiones que nosotros vayamos a tomar, tenemos que buscar la dirección de Dios. En Proverbios 3, 5 al 6 nos enseña que confiar en Dios es mejor que confiar en nuestros propios pensamientos, entendimientos, y que Él nos ha de enderezar o reconciliar nuestros caminos cuando nosotros confiamos en Él. Confiar en Dios ante una toma de decisiones es esencial para evitar errores garrafales que marquen la vida mía y la de los próximos que vienen detrás de mí. Evitar la presión del momento, del grupo cultural, de amistades, evitar la presión. Nosotros tenemos que, cuando vamos a tomar una decisión, no dejarnos llevar por lo que otros nos dicen. Tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida, el rostro de Dios en nuestra vida, preguntarle a Él: Señor, ¿esto me conviene? Y déjame decirte, no digamos Dios me dijo cuando soy yo. Tenemos que estar seguros que es la voz de Dios la que me está dando una instrucción, porque yo conozco gente que dicen Dios me dijo y es su preferencia, no la que Dios le dijo. Por eso tenemos que practicar el conversar, el hablar, el escuchar y el esperar en Dios. Así que nosotros, la palabra claramente nos instruye. Te voy a decir, en Santiago 1, versículos 19 y 20, nos dice que nosotros seamos rápidos en escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarnos. Por tanto, la paciencia y la reflexión en nuestra vida son clave para nosotros tomar decisiones. No nos apresuremos.
No hagamos las cosas rápidamente sin analizar las consecuencias y el efecto en mi vida y en la de los demás. Especialmente los matrimonios a veces toman decisiones así, especialmente las chicas y los chicos buscando a alguien con quien estar, se enamoran de cosas que son superfluas y después están pagando las consecuencias de haber estado al lado de una persona que no era la correcta que Dios tenía para ellos. Yo te aseguro a ti que si Dios tiene una persona para ti, lo que tú tienes que hacer es esperar y escuchar, porque el que venga va a ser la mejor elección porque Dios lo eligió para ti. Y Dios no te va a violentar tus deseos, tus anhelos, etcétera. Pero acuérdate que tus anhelos y tus deseos tienen que estar cónsonos con la palabra de Dios. No nos fijemos, no miremos las cosas superfluas, miremos lo que es importante. ¿Cuál debe ser la lista para tú querer una persona al lado tuyo? Número uno, que esa persona ame a Dios, no que diga que ame a Dios y lo demuestre. Que Dios sea primero para esa persona y que por consecuencia sepa aplicar los principios bíblicos en la relación contigo. Que te respete, que te ame, que no te invite a pecar o a desobedecer a Dios, que provoque en ti la búsqueda de tu responsabilidad, de tu llamamiento, de la asignación que Dios tiene para tu vida. Porque escucha, todos nosotros somos ministros de las buenas nuevas o de la palabra de Dios. Así que esa persona debe ser una persona que te anime a que tú trabajes y sirvas al Señor con las cualidades, cualificaciones, los carismas, los dones que Dios te haya dado. No dejes que nadie influya en ti para tú tomar decisiones cuando buscas un empleo, cuando estás buscando una pareja, cuando vas a tomar una decisión para comprar una casa, un vehículo. No dejes que la precisión de grupo sea la que influya en tus decisiones. Deja que la presencia de Dios y el consejo de Dios te dé la dirección de lo que tú vas a hacer. Otra de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que nosotros debemos evaluar, escucha bien, evaluar las consecuencias de la decisión que nosotros tomemos. Porque si nosotros no evaluamos las consecuencias, vamos a vivir probablemente con una cadena de eventos que van a lastimar nuestra vida y la que nos rodea. Así que te voy a leer, sí, esta escritura en Gálatas 6:7 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En otras palabras, lo que nosotros hacemos, de ahí son las consecuencias que nosotros vamos a tener en nuestra vida. Así que nosotros tenemos muy bien que hacer como una conclusión, si así es que le podemos decir, ¿verdad? Y es que eh, nuestros deseos egoístas, nuestros deseos personales, nuestros deseos eh, individuales no deben ser los que rijan nuestra vida. ¿Cuál es la conclusión? Que cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta, tomamos decisiones que no son apropiadas, que no son buenas, que no son guiadas por Dios, tenemos consecuencias nefastas. Cuando sabemos escuchar el consejo divino, vemos la bendición, nos alcanza y la bendición nos arropa y nos acompaña el resto de nuestros días. Piensa en eso. Piensa en ese amor tan grande que Dios nos ha dado, que nos ha puesto en este día de hoy, empezando el año, a pensar cómo es que yo voy a estar haciendo las decisiones de ahora en adelante. Yo te invito a que estudies las escrituras, te invito a que midas, le preguntes a Dios cómo se aplican a tu vida
le digas que te dé lecciones de vida respecto a este tema para que puedas entonces practicar una toma de decisiones basada en la guianza de nuestro Padre. Si tú no conoces al Señor, yo te invito a que tomes la decisión, porque fíjate que hay un papá que nos ama tanto, que nos advierte, que nos anuncia, que nos indica y nos señala el camino de bendición para nuestras vidas. Yo te invito a que tú tomes una decisión por Cristo y lo tomes en serio. Cristo vino a la tierra para morir por ti y por mí, para darnos la oportunidad de que nuestra vida fuera reinstalada en la relación con Dios. Lo que aquellos que tomaron una mala decisión dañaron, Cristo vino a resolverlo para que tú y yo podamos tener un Padre amoroso, misericordioso, compasivo, como es Dios. Ora conmigo. Padre Dios, en este momento yo tomo la decisión de dejar mi vida pasada y rendirme completamente a ti. Señor, a ti me rindo y de ahora en adelante me propongo escuchar tu voz para caminar en los pasos que tú me indiques. Acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Acepto que tú seas mi dueño, el dueño de mi vida, el dueño de mis acciones, el dueño de mis decisiones, el dueño de mi familia, de todos mis bienes, porque todo proviene de ti. Gracias, Padre, por esa salvación eterna y gracias porque voy a pasar la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Si te pareció bien esto que nosotros compartimos contigo, yo te pido que lo pases adelante para personas que puedan ser motivadas a revisar su proceso decisional. Te pido que te suscribas si tú no estás suscrito al canal y que le dejes la campanita para cuando salgan predicaciones o exhortaciones o conversatorios, que puedas mirarnos y puedas escuchar lo que Dios tiene para ti y para mí. Qué bueno que nos acompañaste. Pasa la voz, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios te bendiga.